Queridos hermanos, buenos días. Un domingo más estamos por este medio teniendo esta comunión, los hijos de Dios, de la participación de la Cena del Señor. Para comenzar la reunión en el día de hoy, de manera virtual, vamos a entonar un himno, el himno número 459 de nuestros himnarios, que dice: crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó, sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó, Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. Queridos hermanos, hoy, como otro domingo más, vamos a participar de los símbolos que el Señor nos dejó instituidos que hagamos en memoria de Él. Y podemos recordar, como hemos cantado recién, que Él fue crucificado en la cruz por mí. Nosotros, gracias a Dios, no tenemos que padecer el castigo del pecado, porque ya Cristo lo pagó en la cruz del Calvario.
Y recordamos, por ejemplo, cuando en los Hechos de los Apóstoles Pedro y Juan estaban ante el concilio, que habían sido aprehendidos, detenidos por predicar el Evangelio. Ellos, ante las autoridades, dijeron en el capítulo 4, versículo 12 de los Hechos de los Apóstoles, se nos narra esto: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y queridos hermanos, eso es lo que nosotros entendemos. Muchas personas reaccionan negativamente al hecho de que no hay otro nombre en que podamos obtener la salvación. Pero lo que queremos decirle, que esto no lo decidió la Iglesia. Es una enseñanza específica del mismo Señor Jesucristo. Recuerden cuando Él está hablando a sus discípulos, ahí en el libro de Juan, capítulo 14, y le dice: yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es por eso que nadie puede acercarse a Dios, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Por eso, si Dios designa a Jesús como el Salvador del mundo, ningún otro puede ser igual. Los cristianos tienen que tener una mentalidad abierta para diferentes aspectos de la vida, pero no en cómo ser salvos del pecado. Ningún otro maestro religioso pudo morir por los pecados del género humano. Ningún otro maestro religioso vino a la tierra como el Hijo de Dios, como el unigénito Hijo de Dios. Ningún otro resucitó de su muerte. Nuestro enfoque debe estar en Jesús, a quien Dios ofreció como el camino para tener una relación eterna con Él mismo. No hay otro nombre, no hay otro camino que nos conduce a nuestro Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, Creador de cada uno de nosotros, en que nosotros podamos ir a Él, sino en Cristo Jesús como el único camino. Y todos los que hoy vamos a participar de estos símbolos, todos hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Todos hemos entendido que Cristo es el único camino, la única vida que nos lleva a nuestro Padre Celestial, porque Él es la verdad. Y queridos amigos, queridos hermanos, nosotros sabemos que no hay otro Salvador, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso hoy nos vamos a reunir aquí, aunque en estos momentos por distintas causas y por la causa de la pandemia no podemos tener abiertas las puertas de la iglesia para hacerlo juntos, unidos. Lo haremos juntos, pero a la distancia virtualmente. Por eso hoy venimos a hacer memoria de Él, como lo dejó establecido que lo hagamos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él vuelva. Mientras tanto, mientras nosotros estamos aquí en misericordia de Él, venimos a agradecerle a Dios por habernos dado a su Hijo, pero venimos especialmente hoy a agradecerles a Él, al Señor Jesucristo, a nuestro Salvador, que dio su vida en la cruz del Calvario para que nosotros podamos ser salvos. Y nosotros, ¿qué otra cosa podemos hacer que venir a recordar, venir a participar del pan y la copa, lo que Él dejó instituido? Que hagamos
recordando en el pan su cuerpo, recordando en la copa su sangre, derramada y entregada en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Por eso, hasta que Él vuelva, nosotros haremos memoria de su santo y bendito nombre, el bendito nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga. Y ahora oremos antes de participar de estos símbolos. Demos gracias a Dios por este privilegio que nos da de poderlo hacer en memoria de Él. Padre y Señor nuestro que estás en los cielos, una vez más te agradecemos para poder participar de estos símbolos que tú dejaste instituidos. Te agradecemos porque solamente lo podemos hacer aquellos que somos tus hijos. Y hijos somos aquellos que te hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador, como el único camino, como la única verdad que nos conduce a nuestro Padre Celestial. Por eso, Señor, sabemos que no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, solo Cristo Jesús. Señor, al participar de esta copa, de este pan, recordando tu cuerpo entregado en la cruz y tu sangre derramada en ella, damos gracias, porque un día tú viniste a pagar en la cruz del Calvario el pecado de cada uno de nosotros. Por eso, una vez más, alabamos, glorificamos y recordamos tu santo y bendito nombre, el precioso nombre de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Amén.
a través de este medio que nos regala el Señor, para que podamos en esta oportunidad leer la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios. Y bueno, después de haber escuchado estas hermosas alabanzas, también estamos dispuestos para leer la palabra de Dios. Pero antes vamos a orar y después sí, vamos a estar leyendo la Biblia. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesús por el día que, Señor, nuevamente, un día más de vida nos has regalado, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor y gracias, Señor, porque a través de estos medios, Señor, podemos llegar hasta aquellos que en este momento, Señor, están conectados para escuchar la palabra de Dios a través de tus siervos, Señor. Dejamos en tus manos, te queremos dar gracias por todo, en el nombre bendito de nuestro Salvador Jesús. Amén, Señor. Bien, hermano, hoy vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el libro de Lucas. San Lucas nos trae una preciosa palabra. Creo que todos hemos leído tantas veces, pero qué bueno es recordar siempre, refrescar nuestra memoria, como siempre digo, utilizar estas cosas no solo para nosotros, sino para aquellos que aún no tienen a Cristo en el corazón, que es de bendición, porque toda la palabra de Dios es de bendición. Así que sin tardar vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 11. Vamos a estar leyendo esta parábola hermosa. Les recuerdo que también en este capítulo están 3 parábolas. Pero hoy vamos a estar leyendo la parábola del hijo pródigo. Dice versículo 11, capítulo 15, versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzadlo en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta,
porque este mi hijo muerto era y ha revivido, y se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hasta aquí nomás la palabra de Dios. Qué hermosa parábola que nos trae en esta oportunidad el Señor para que podamos disfrutarla también, leerla. Dice que en este capítulo 15, en este capítulo primero vemos la palabra de la oveja perdida. También vemos la palabra de la moneda perdida. Y después la parábola del hijo pródigo. Aquí vemos el gozo que hay en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hermanos, qué escena más amorosa tenemos aquí en ver el amor y el perdón que nosotros tenemos en nuestro Padre Celestial, que podamos reflejarnos en ese Hijo y el amor del Padre también. También dice que es amoroso nuestro Padre y también perdonador. ¿Por qué no? Él es amoroso. Aquí vemos la consecuencia del pecado y la naturaleza también del verdadero arrepentimiento. Dice el versículo 11, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte que me corresponde, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre lo repartió. El padre lo repartió y el hijo decía, dame lo mío. Le insistía, dame lo mío. Es lo que estaba diciendo este hijo. Parece que este hijo, este joven, se cansó de vivir en esa casa. Se cansó de vivir, se cansó de estar en el campo. Hermano, yo quisiera comentarle algo breve sobre este hijo que vivía en el campo con su padre, con la hacienda, con lo agrícola, no sé qué sembraban, eran campos grandes en aquellos tiempos, ¿no es cierto? Cuando uno trabaja en el campo, cuando la familia está en el campo, el padre y los hijos, es difícil a veces ir todos los días al pueblo o a la ciudad. Yo pienso que en ese tiempo no había ciudades grandes cerca. Entonces, a veces los empleados o los hijos de los padres iban una sola vez por semana al pueblo a comprar, pero toda la semana tenían que estar abocados al trabajo del campo, porque el campo se necesita mucha paciencia, muchos días, hay que ir a arar el campo, hay que ver los animales, curar los animales, y es una tarea que no es para cualquiera eso. Uno tiene que nacer de uno, ser un arrendado, tener campos, tener lo que tenían estas personas, este padre con los hijos. Pero uno de los hijos, el más chico, no quería vivir más. Ya estaba aburrido, él no quería saber más nada de vivir en el campo. El padre seguramente lo llevaba de aquí para allá, que tenían que de sol a sol trabajar. Él quería vivir su vida. Él un día dijo, yo no doy más. Él pensó en él. Yo no quiero vivir más en esta vida de campo, donde tengo que ir a curar los animales, donde tengo que agarrar el arado, donde tengo que sembrar, donde tengo que hacer muchas cosas. Ya basta, dijo. Él no quería vivir, él quería hacer su vida, lejos del control de su padre. Él estaba convencido, que saliendo
que saliendo de su hogar, él iba a ser feliz, entre comillas. A él solo le importaba que le dé la parte que le correspondía. Él lo único que decía era que él necesitaba que el padre le dé la parte de los bienes que le correspondía. Forzó a su padre, forzó a su papá que se lo dé. Era un egoísta y no le importó nada, no le importaba nada. Él quería que se lo dé a toda costa los bienes que a él le correspondían. Cortó la relación con su padre, con su familia, pero fíjense lo que dice el texto. Dice, y el padre les repartió los bienes, no solo a él, sino al otro hijo también, al primogénito. Acá no hubo, es difícil a veces que pedirle los bienes al padre mientras está vivo, hacer la sucesión, no sé cómo es el tema. Pero el padre no tenía por qué dárselo si no quería. Él podría haberle dicho, mirá hijo, no se puede, hay que vender los animales, hay que vender parte del campo. Esto no es así de un día para otro que yo te pueda dar parte de todo lo que tenemos, porque no es así. Esto no se pero el Padre se lo dio, hermanos. El Padre se lo dio de una, no pensó. O sea, él debe ser que pensaba el Padre. Bueno, para no discutir, no pelear con el Hijo, Él les repartió los bienes a los dos. Dice que vemos la ingratitud de este Hijo. No pensaba él en lo que decía. Seguramente que en este caso el hijo pródigo, lo que por él estamos hablando, este padre le da los bienes. Y aquí se está resaltando algo que vemos en las Escrituras, hermano. Este hombre, este padre, no tenía por qué hacer eso, caso a lo que este hijo le estaba pidiendo. Una cosa que quiero resaltar en esta oportunidad es que Dios nos deja seguir en nuestros propios caminos. Este hombre, este joven, quería hacer su vida, quería ir por sus propios caminos. Él estaba convencido, como dije antes, que si se iba de su casa, iba a ser mejor para él. Ahora, esto es obra de Satanás también. Cuando vemos que este chico o este joven es como, si vamos a Génesis capítulo 3, cuando la serpiente le dice a la mujer que si comiese de ese árbol, nada le iba a pasar, iban a ser abiertos sus ojos. En ese instante la mujer fue y comió del árbol que Dios le dijo, de este árbol no puedes comer. Pero este joven también, yo pienso que fue por algo que pensó, por algo que empezó a aflorar en su corazón de que las cosas no podían hacer así como él estaba en el campo, que vivía solo, que no podía tener su vida particular, de tener una mujer, una novia, de salir, de festejar, como hacen hoy en día, salen a disfrutar de la vida. Él quería ser así.
alguien le llegó y le dijo al oído, le susurró al oído diciendo, vos tenés que ser así, no podés seguir acá, no podés seguir encerrado en este lugar, en este campo, lejos, tenés que disfrutar. ¿Y él qué hizo? Hizo caso en su corazón. Entonces por eso le pide al Padre, Padre, dame los bienes que me corresponden. Él quería buscar la felicidad, hermano. Aquí él no pensó en otra cosa, más que en su felicidad. No era feliz en ese lugar. Ahora yo quiero preguntar, ¿querés seguir tu vida en tus propios caminos? ¿Querés seguir la vida como lo hizo este joven? Yo creo que uno tiene que pensar 2 veces antes de hacer las cosas, porque a veces pensamos que estamos haciendo bien y no es así. Él quería buscar la felicidad, entre comillas, pero Dios nos deja de eso. Dios te deja que vos hagas tu vida. Dios no, hay un refrán que dice, Dios aprieta, pero no ahorca. Con esto no quiero decir que esto está en la Biblia, pero hermano, tenemos que fijarnos. Cuando pensamos en algo que nos conviene, bien, pero si no, no. Como Dios les dijo, a veces nos deja que vayamos por el camino que nosotros queremos. En el versículo 3 dice, en el versículo 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Él tomó su dinero, el padre le dio su dinero y se fue. Tomó su dinero y se fue a una parte, a un lugar lejano, a una provincia apartada, dice, pero lejos de la voluntad de Dios. Por eso tengamos cuidado, porque en un momento podemos estar lejos de Dios. Qué importante que es esto. Cuando tengamos algo que a nuestra mente viene primero, pensar 2 veces. Hablar con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué conviene para nuestras vidas? Es mejor siempre estar cerca. Siempre va a ser mejor estar cerca. Y dice que desperdició todo. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Claro, malgastó todo, arruinó todo, se divirtió, hasta dice que fue con ramera, con prostituta, hizo su vida mal, o sea, hizo lo que él quiso. Dice que desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente. Así somos, hermano. Nosotros tomamos nuestros propios caminos. Nosotros hacemos eso, tomamos nuestros propios caminos. Queremos ir por nuestros propios placeres. Estamos en una búsqueda de felicidad. ¿En qué búsqueda estamos, hermano? ¿En qué felicidad? ¿Qué es lo que nosotros buscamos cuando estamos en el camino del Señor? La paz, la vida, la tranquilidad que nos da nuestro Dios.
Pero cuando pensamos que no tenemos felicidad, buscamos otro camino. Hay vacío en nuestro corazón, en nuestros corazones. Pero este joven seguramente estaba vacío en el corazón de él. No tenía ni siquiera esperanza de vivir, de lo que podía ser. Esta búsqueda que él tenía no era la búsqueda del Señor. Esa felicidad que él quería no era lo que el Hijo de Dios busca. Él quería otra cosa. Solo Dios puede llenar los corazones vacíos. Solo Dios puede llenar nuestras almas. Una vida de fe, una vida de amor, una vida de misericordia y una vida eterna. Y eso es lo más importante que podamos tener nosotros. Todos nos apartamos, dice la palabra de Dios. Todos nos desviamos, nos fuimos por otros caminos. ¿Y qué pasó? Pero Dios, que tiene misericordia, Dios que nos amó y nos ama, nos dio vida y vida en abundancia. Nos perdonó a través de la cruz, de esa cruz vergonzosa que tuvo que pagar. El Señor Jesús tuvo que pagar con su vida. Él nos perdonó y nos trajo con Él. Pero también dice que vino una gran hambre. Pero ya cuando todo esto pasó, ya él no tenía más nada. Se le fueron los amigos, hizo de su vida lo que él quiso. Ya los amigos ya no le faltaba, se fueron todos porque no tenía más nada. No tenía un centavo. Seguramente de donde estaba hospedado lo echaron. No tenía para pagar. Y vino una gran hambre en aquel tiempo. Ya no tenía más nada que gastar. Pero él se estaba muriendo de hambre. Estaba mendigando, hermanos. Ya estaba mendigando. Dice que él se fue y buscó a alguien que le pudiera dar un pedazo de pan. Estuvo mendigando. Y dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Y se arrimó. Se fue buscando, mendigando, hasta que encontró una persona que le dijo, bueno, yo quiero que me dé algo de comer. Pero este hombre le dijo, no, si querés, andá a apacentar los cerdos y allá comer de los cerdos que están comiendo las algarrobas. Yo no te puedo dar nada, yo no te voy a dar nada. Y deseaba llenar, dice el versículo 16, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Nadie le daba ni siquiera eso. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él ensayó un discurso, porque pensó que ya nadie le podía dar nada, no podía alimentarse. Estaba perdido, pero no quería tampoco volver, porque él tenía miedo, tenía vergüenza. De todo lo que él hizo tenía vergüenza.
malgastó todo. Es humillante dice que es humillante para un israelita apacentar cerdo. No era. Dice que el pecado promete libertad. El pecado, él lo que hizo, quería estar libre, pero fue inútil. Es como ir a tirarse en un pozo de cabeza. Esa es la libertad. El pecado, la paga del pecado es muerte. Amados hermanos, Dios muchas veces nos deja que toquemos fondo. Este muchacho estuvo en un pozo, en el fondo. Ahí estuvo, tocando el fondo. Y solo cuando tocamos fondo pensamos en volver a casa, porque ya no tenemos nada, porque ya hasta aquí supimos que si estamos fuera de la voluntad de Dios, lejos, no podemos hacer nada. Dice la palabra de Dios que si estamos lejos de Él, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Vamos a leer lo que hizo después. Él ensayó todo esto, este discurso que iba a decirle a su padre, y me levantaré y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme, dijo, hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ahí recién reconoció que estaba mal. Pensó en las cosas que había sucedido cuando le dijo a su padre, dame todo y viene que me corresponde. Pero aún más, él ya no quería ser un hijo, ya no quería que ni le llame como hijo. Pensaba que en la casa del padre, en la casa de su padre, había muchos peones de campo que tenían alimento, que tenían de todo para comer. Y él estuvo mendigando en esos lugares. Ella no quería llamarse más como su hijo, no quería ser. Él quería solamente que le dé un trabajo y poder llenar su estómago. Todas esas cosas pensó. Fíjese hasta dónde caemos. Dios nos lleva a ese lugar, a esos lugares a caer. ¿Cómo somos cuando tenemos dinero, que somos, no nos va a pasar nada? Pensamos que eso nos va a salvar la vida, que podemos hacer de todo. Pero no es así, hermano. El dinero no es la felicidad. El dinero es estar lejos también de la vida espiritual, de la que Él hizo. Levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Su padre que nunca dejó de pensar. Nunca, no, el padre no dijo, bueno, andate, hacé tu vida, porque ya pensó que no iba a venir más. Sí, el padre pensaba. Siempre estuvo pensando su padre. Siempre. El padre siempre va a pensar por sus hijos. Él le dejó.
que se vaya. Y ahí está el error que cometemos siempre. Siempre cometemos este error. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No era digno, él no quería ser, no había caso, pero él quería estar cerca, volver a su casa. Él se arrepintió. Ahí viene el arrepentimiento, la naturaleza del hombre. Cuando se arrepiente, cuando el Padre le perdona todo lo que él hizo, porque era para enojarse, pero el Padre le perdonó. Dios nos perdona, hermano. Dios nos perdona de lo que nosotros hicimos, porque nos desviamos, nos fuimos por distintos caminos. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. El Padre amoroso y perdonador. Dios hace con nosotros también lo mismo. Dios nos deja que vayamos por ese camino. Él no nos dice nada hasta que nosotros tocamos fondo. Cuando ya no tenemos nada por hacer, cuando nuestra vida está perdida, cuando vemos que todo se derrumba, ahí nos damos cuenta. Y le decimos: Padre, hazme como un jornalero, aunque sea. Porque él le dijo que tenía ganas de comer, ganas de vivir nuevamente. Y el Padre lo abrazó, dice que salió corriendo el Padre, lejos todavía lo vio. Seguramente en ese tiempo usaban unas túnicas largas, porque él dice que salió corriendo y se tuvo que seguramente levantar hasta que lo abrazó. Qué hermoso habrá sido esa escena, hermano, de abrazar, de estar sucio, de estar mugriento. Así éramos nosotros. Dios nos limpió en la cruz con su sangre que se ha derramado. Que podamos pensar en esto, que podamos siempre tener el leer la palabra de Dios, que nuestros hijos puedan pensar que hay que ver 2 veces o pensar 2 veces lo que vamos a hacer. Primeramente, obedecer a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, que Él dio su vida por nosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Que el Señor en esta oportunidad, así como me dio a mí este privilegio de predicar la palabra, que es para mí primeramente, también que sea de provecho para todos ustedes, hermanos. Y aquel que está escuchando, aquel que está en esta situación, volvete a Dios, arrepentite, volvé a nuestro Padre Celestial, que Él te va a perdonar y vas a vivir, no la experiencia que tú viviste, va a ser mejor, porque el perdón es lo que nos da el Señor Jesús y no otro. Que Dios nos bendiga, que Dios te bendiga. Antes de orar, vamos a dar los anuncios que tenemos para la próxima semana. Día miércoles, 20 horas, tenemos reunión de estudio y oración.
20 horas los días miércoles. Y los días domingo, como hoy, 11 horas, cena del Señor y a continuación la predicación de la palabra de Dios. Así que hermanos, los esperamos el próximo domingo nuevamente. Vamos a estar orando y nos vamos a despedir. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tú nos das, Señor. Estar junto a ti cada primer día de la semana. Primeramente, haciendo memoria de ti. Después, estar predicando la palabra de Dios. La palabra que nos enseña, que nos exhorta, que nos bendice. Pero sobre todas las cosas, Señor, Él prepara nuestro camino. No como este joven, el hijo pródigo. No queremos que tu Señor siempre vaya delante nuestro, que nos enseñes a escudriñar tu palabra, Señor, porque tú tienes un mensaje cada día para nosotros. Gracias por todo, Señor, te damos. Bendice, Señor, la iglesia, bendice, Señor, todos los hermanos, y bendice, Señor, nuestro corazón, sobre todas las cosas, nuestra alma. Te agradecemos todo en el nombre de nuestro Salvador Jesús.